Hola a todos, bienvenidos a este fascinante recorrido por las leyendas más icónicas del folclore brasileño. Hoy los invito a sumergirse conmigo en historias llenas de magia, misterio y criaturas inolvidables, desde el travieso Saci Pereré, pasando por la encantadora Yara y la aterradora Mula sin cabeza, hasta el temible Lobisomem y la espeluznante Cuca. En cada rincón de Brasil se esconden relatos que nos transportan a un mundo donde lo imposible se hace realidad. ¿Listos para conocer seres mágicos, maldiciones y leyendas que han pasado de generación en generación? Acompáñenme en este viaje por las leyendas más conocidas de Brasil. Vamos allá. Saci Pereré, el travieso guardián del bosque. El Saci Pereré es descrito como un joven negro, de una sola pierna, que siempre lleva una gorra roja y fuma una pipa hecha de bambú. Su gorra no es solo un accesorio, sino la fuente de sus poderes mágicos. Gracias a ella, el Saci puede desaparecer, volverse invisible y moverse con gran rapidez. Con su habilidad para aparecer y desaparecer a voluntad, el Saci se convierte en un verdadero enigma para quienes se cruzan con él. Se dice que el Saci nace del interior de un remolino de viento que se forma en los caminos del bosque. Es común que los habitantes del lugar, al ver uno de estos remolinos, intenten detenerlo lanzando un objeto o incluso haciendo la señal de la cruz para evitar que el Saci emerja de allí. Sin embargo, aquellos que se atreven a desafiar al Saci saben que su carácter travieso puede causar problemas, aunque nunca con verdadera maldad. Las travesuras del Saci son conocidas por todos los habitantes de la región. Se le acusa de trenzar las crines de los caballos, esconder las herramientas de los campesinos, hacer desaparecer la leche de las vacas y, en ocasiones, apagar el fuego de las cocinas, haciendo que el humo se esparza por todas partes. Estas pequeñas molestias pueden convertirse en un verdadero reto para quienes dependen del trabajo en el campo, lo que ha hecho que el Saci gane tanto admiradores como detractores. Un día un joven llamado João decidió que ya estaba harto de las travesuras del Saci. João era un campesino trabajador que, a pesar de los problemas causados por el Saci, siempre intentaba mantenerse tranquilo y paciente. Pero llegó un momento en que ya no podía soportar más las bromas. Sus herramientas desaparecían constantemente, y cada mañana encontraba a sus caballos con las crines trenzadas, lo que le tomaba tiempo deshacer antes de comenzar su jornada. João decidió que necesitaba encontrar una forma de capturar al Saci y hacerle prometer que dejaría de molestar a su familia y a sus vecinos. João había escuchado a los ancianos del pueblo decir que la única manera de capturar al Saci era con una botella y un colador. Según la tradición, el Saci solo podía ser atrapado cuando aparecía en un remolino de viento. João, decidido a poner fin a las bromas del duende, se armó con una botella de vidrio y un colador y se dirigió al bosque. Caminó durante horas, escuchando con atención los sonidos del lugar, esperando encontrar algún indicio de la presencia del Saci. Finalmente, al atardecer, vio un pequeño remolino formarse en el camino. João sabía que ese era el momento. Con rapidez y valentía, lanzó el colador sobre el remolino y antes de que el Saci pudiera escapar, lo atrapó dentro de la botella. Al cerrarla con fuerza, João pudo ver al pequeño ser dentro, enfurecido y pataleando. El Saci, atrapado y sin salida, lo miró con ojos brillantes de ira, pero también de sorpresa. João, aunque aliviado por haber logrado su objetivo, no quería ser cruel. Le exigió al Saci que prometiera dejar de molestar a su familia y a sus vecinos. El Saci, al ver que no tenía escapatoria, accedió a regañadientes. Prometió que si era liberado nunca más causaría problemas a João ni a los otros habitantes de la aldea. João, reconociendo que el Saci no era realmente malvado, sino más bien un espíritu travieso de la naturaleza, decidió dejarlo ir. Pero antes le pidió que hiciera una promesa solemne. El Saci asintió y con un gesto rápido, João destapó la botella. En un instante, el Saci desapareció en un pequeño remolino, pero no sin antes soltar una última carcajada burlona que resonó entre los árboles. Desde ese día las travesuras del Saci cesaron en la granja de João. Las herramientas ya no desaparecían, el fuego de la cocina no se apagaba misteriosamente y los caballos amanecían con sus crines intactas. João sabía que el Saci había cumplido su palabra, y aunque algunas noches aún escuchaba risas lejanas provenientes del bosque, decidió no volver a enfrentarse al pequeño guardián. Yara, la encantadora sirena del Amazonas. La leyenda de Yara es una de las historias más fascinantes y misteriosas del folclore brasileño. Con sus orígenes en las profundidades del río Amazonas, Yara es descrita como una hermosa sirena, mitad mujer y mitad pez, conocida por su extraordinaria belleza y su capacidad para seducir a los hombres con su canto encantador.
Su nombre proviene del término indígena Yara, que significa la señora del agua, y ella es considerada la guardiana de los ríos y lagos del vasto territorio amazónico. Según la leyenda, Yara era originalmente una joven guerrera indígena, reconocida por su valentía y habilidades. Era la favorita de su tribu y recibió el reconocimiento de su padre, el cacique. Sin embargo, esta preferencia despertó la envidia de sus hermanos, quienes decidieron conspirar contra ella. Una noche, mientras dormía, los hermanos intentaron atacarla, pero Yara, más astuta, se defendió y terminó hiriéndolos. Temiendo el castigo de su padre por la muerte de sus hermanos, Yara huyó hacia la selva. Después de días de persecución, finalmente fue capturada y arrojada al río como castigo. Fue en las profundidades del agua donde el espíritu del río la transformó en una sirena, concediéndole una belleza sobrenatural y una voz que podía hechizar a cualquiera que la escuchara. Desde entonces, Yara vive en las aguas del Amazonas, apareciendo al anochecer para cantar sus melodías hipnóticas. Se dice que su voz es tan dulce y cautivadora que ningún hombre puede resistirse a ella. Los pescadores y navegantes que escuchan su canto se sienten atraídos hacia el río, perdiendo el sentido de la realidad y finalmente desapareciendo en las aguas para nunca más regresar. Una noche, un joven pescador llamado Miguel estaba navegando por el río, buscando un buen lugar para pescar. La luna llena iluminaba el agua y todo estaba en calma, cuando de repente escuchó una melodía suave que parecía surgir del corazón del río. La voz era tan hermosa que Miguel quedó completamente hipnotizado. Sin darse cuenta, dejó caer los remos y comenzó a mirar hacia el agua, tratando de encontrar el origen de aquel canto celestial. Poco a poco, una figura emergió entre las sombras. Era una mujer de cabellos largos y oscuros que flotaban como algas alrededor de su rostro. Sus ojos eran profundos y misteriosos, y su piel brillaba bajo la luz de la luna. Miguel no pudo apartar la mirada. La figura lo llamó con un gesto suave, y él, sin pensarlo, se lanzó al agua. Mientras nadaba hacia ella, todo parecía un sueño. La voz de Yara lo envolvía, prometiéndole paz y felicidad eternas. Sin embargo, cuando finalmente la alcanzó, el agua comenzó a volverse helada y pesada, y la dulce melodía se convirtió en un eco distante. Miguel sintió como el río lo arrastraba hacia abajo, mientras la figura de Yara desaparecía lentamente, dejándolo solo en la oscuridad. A la mañana siguiente, los compañeros de Miguel encontraron su bote vacío, flotando a la deriva. No había señales de él, y solo se podía escuchar el suave murmullo del río, como si contara un secreto que nadie más podía entender. Desde entonces, los pescadores de la región empezaron a contar la historia de Miguel y a advertir a los jóvenes sobre los peligros de navegar solos al anochecer. La voz de Yara aún resuena en las noches de luna llena, y quienes la escuchan deben resistirse al encanto de su canto, pues seguirlo significa caer en el embrujo de la encantadora sirena. Mula sin cabeza, la maldición de la pasión prohibida. La leyenda de la mula sin cabeza es una de las más aterradoras del folclore brasileño y narra la trágica historia de una mujer condenada por un amor prohibido. Según la leyenda, la mula sin cabeza es una criatura maldita, mitad mula y mitad espectro, que aparece galopando en las noches de jueves y viernes por los campos y bosques. Su característica más impactante es la ausencia de una cabeza. En su lugar, una llama ardiente brota del cuello, iluminando su camino con una luz siniestra y sobrenatural. La historia de la mula sin cabeza comienza con una joven que se enamoró perdidamente de un sacerdote. En tiempos antiguos, especialmente en las zonas rurales, las relaciones con miembros de la iglesia eran vistas como un pecado imperdonable, y la mujer que desafiara estas normas se arriesgaba a sufrir las peores consecuencias. La leyenda dice que esta mujer, al entregarse al amor prohibido, fue maldecida y condenada a transformarse en una mula sin cabeza como castigo por su pecado. Todas las noches de jueves a viernes, la joven se transformaba en una bestia monstruosa y el sufrimiento y la angustia llenaban su existencia, mientras vagaba por los caminos desiertos en un tormento eterno. Durante la transformación, la mula aparecía cubierta de un pelaje negro como la noche y rodeada de llamas. De su cuello brotaba fuego, y el sonido de sus cascos resonaba con fuerza, como si fueran truenos, anunciando su llegada a lo lejos. Los campesinos que tenían la mala suerte de cruzarse con ella en las noches de tormenta afirmaban haber visto sus llamas iluminar el cielo y escuchado sus horribles relinchos, que parecían llantos de desesperación. Se decía que cualquiera que intentara acercarse a la mula sin cabeza o cruzarse en su camino, corría el riesgo de ser atacado y morir aplastado por sus cascos de hierro. Una noche, un joven llamado Pedro, conocido por su valentía, decidió que quería ver con sus propios ojos a la mula sin cabeza.
Había escuchado a los ancianos del pueblo hablar sobre ella, pero siempre creyó que no era más que un cuento para asustar a los niños y evitar que salieran de noche. Así que en una noche de jueves, Pedro se adentró en el bosque con una linterna y un amuleto de hierro que le había dado su abuela para protegerlo de los espíritus. Caminó por los senderos oscuros, con el sonido de los insectos y el viento soplando entre las ramas de los árboles, mientras la luna apenas iluminaba su camino. Después de horas de búsqueda sin encontrar nada, Pedro comenzó a pensar que la leyenda no era más que una invención. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de regresar al pueblo, escuchó un sonido aterrador: el golpeteo de cascos contra la tierra, cada vez más cercano y más fuerte. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando, de repente, entre los árboles, apareció la figura de la mula sin cabeza. Su cuello ardía como un fogón, y sus ojos, aunque invisibles, parecían observarlo desde la oscuridad. El fuego iluminaba el entorno, proyectando sombras aterradoras sobre los árboles. Pedro quedó paralizado por el miedo, incapaz de moverse mientras la bestia avanzaba hacia él. La mula relinchó con un sonido que parecía un lamento profundo, y el joven sintió que el calor del fuego lo rodeaba. En ese momento recordó el amuleto de hierro que llevaba consigo, y reuniendo todas sus fuerzas, lo sostuvo con firmeza, cerrando los ojos y rezando en voz baja. La mula se detuvo frente a él y por un instante, el tiempo pareció congelarse. Después de unos segundos que parecieron eternos, la criatura giró sobre sus cascos y se adentró de nuevo en la oscuridad del bosque, hasta desaparecer completamente. Pedro, aún temblando, corrió de vuelta al pueblo sin detenerse hasta llegar a su casa. Cuando contó su historia, los ancianos lo miraron con gravedad, diciéndole que había tenido suerte de sobrevivir al encuentro con la mula sin cabeza. Le advirtieron que la maldición de la mula solo podría romperse si alguien tuviera el valor de enfrentarse a ella y remover la maldición por amor y compasión, sin juzgar los errores de la mujer. Desde entonces, Pedro nunca más volvió a salir al bosque de noche y siempre compartió su experiencia, advirtiendo a los demás sobre el peligro de desafiar las fuerzas desconocidas. Lobisomem, la maldición de la luna llena. Esta leyenda narra la historia de un hombre que, bajo la influencia de una maldición, se transforma en un lobo salvaje durante las noches de luna llena. La figura del lobisomem es una mezcla de hombre y bestia, una criatura que vive atrapada entre dos mundos, condenada a vagar y sembrar el terror en la oscuridad de la noche. Según la tradición, la maldición del lobisomem suele recaer sobre el séptimo hijo varón de una familia, o sobre aquellos que han cometido un pecado grave y no han buscado el perdón. En las noches de luna llena, la maldición se manifiesta y el hombre sufre una transformación dolorosa, en la que su cuerpo cambia y se cubre de un espeso pelaje, sus dientes se convierten en colmillos afilados y sus ojos se tornan amarillos y brillantes. Durante estas noches, el lobisomem recorre los caminos solitarios y los alrededores de los pueblos, buscando presas y sembrando el miedo entre quienes tienen la desgracia de cruzarse en su camino. La historia cuenta que en un pequeño pueblo rodeado por un denso bosque vivía un hombre llamado José, que siempre había sido retraído y solitario. José era el séptimo hijo varón de su familia, y desde pequeño había escuchado las historias de su madre sobre la maldición del lobisomem. Sin embargo, nunca creyó que esas historias pudieran tener algo que ver con él. Al crecer, José se mudó a una cabaña en las afueras del pueblo, donde vivía tranquilamente, trabajando como leñador y cazador para subsistir. Una noche, durante una luna llena particularmente brillante, José comenzó a sentirse extraño. Un dolor intenso lo recorrió, como si sus huesos se rompieran y su piel ardiera. Intentó resistir, pero pronto su cuerpo comenzó a cambiar de forma. El dolor se hizo insoportable, y antes de que pudiera comprender lo que ocurría, se había transformado en una bestia. Un lobo enorme y feroz, con colmillos afilados y un instinto salvaje que lo dominaba por completo. Sin poder controlar sus acciones, José salió corriendo hacia el bosque, dejando atrás su humanidad y sucumbiendo a los impulsos de la bestia en que se había convertido. Aquella noche, los habitantes del pueblo escucharon aullidos escalofriantes que venían desde el bosque. El sonido era tan intenso y desgarrador que muchos cerraron sus puertas y ventanas con miedo, rezando para que aquello que rondaba en la oscuridad no se acercara a sus hogares. Los animales de las granjas estaban inquietos y al amanecer algunos fueron encontrados muertos, con marcas de colmillos y garras que nadie podía explicar. Los rumores sobre un lobisomem comenzaron a extenderse por el pueblo y el miedo se apoderó de los habitantes. A la mañana siguiente, José despertó en medio del bosque, desnudo y cubierto de rasguños y sangre. No recordaba nada de lo sucedido, pero al regresar a su cabaña, escuchó los rumores de los vecinos sobre el monstruo que había atacado durante la noche.
Fue entonces cuando comenzó a sospechar que la maldición de la que tanto había oído hablar había recaído sobre él. Durante las siguientes noches de luna llena, la transformación se repitió, y José se dio cuenta de que no podía controlar la bestia en que se convertía. Se alejaba del pueblo y se escondía en el bosque, pero cada vez le resultaba más difícil evitar el impulso de cazar. Los aldeanos, alarmados por los ataques, decidieron formar un grupo para encontrar al lobisomem y terminar con la amenaza. Entre ellos estaba un hombre llamado Antonio, un antiguo amigo de José, quien había notado el comportamiento extraño de su amigo durante las noches de luna llena. Antonio decidió enfrentarse al lobisomem, no solo para proteger al pueblo, sino también para intentar salvar a José de su maldición. Armado con una escopeta y municiones de plata, que según la leyenda eran la única forma de matar a un hombre lobo, Antonio se adentró en el bosque en busca de su amigo. Durante la siguiente noche de luna llena, los aullidos volvieron a escucharse, y Antonio, siguiendo el sonido, encontró al lobisomem. Era una bestia impresionante, pero en sus ojos, Antonio creyó ver un rastro de humanidad, como si José estuviera atrapado dentro de aquel cuerpo salvaje. Sin otra opción, disparó, hiriendo al lobisomem en el costado. La bestia lanzó un aullido de dolor y cayó al suelo retorciéndose. A medida que la luna descendía en el cielo, el cuerpo del lobo comenzó a cambiar y ante los ojos de Antonio volvió a convertirse en José, quien con su último aliento agradeció a su amigo por liberarlo del tormento de la maldición. Cuca, la temible hechicera del folclore brasileño. La leyenda de la Cuca es una de las más aterradoras y conocidas del folclore brasileño, especialmente temida por los niños, ya que representa el castigo para aquellos que no se portan bien. La Cuca es descrita como una bruja vieja, con la apariencia de un caimán humanoide que ronda por las noches en busca de niños desobedientes para llevárselos. Su nombre proviene del portugués antiguo cocuruto, que se refería a una figura monstruosa y amenazante, y su presencia ha sido contada de generación en generación como una advertencia para mantener a los pequeños bajo control. Según la leyenda, la Cuca vive en una cueva profunda, oculta en lo más remoto del bosque. Se dice que su cueva está llena de calderos burbujeantes, pociones y objetos mágicos, con los cuales prepara conjuros y brebajes para mantenerse joven y poderosa. Su apariencia es aterradora. Tiene la piel cubierta de escamas verdes, una melena larga y despeinada, garras afiladas y unos ojos penetrantes que parecen leer los miedos más profundos de aquellos que la miran. Su figura encorvada y su risa estridente son suficientes para provocar terror en cualquiera que la escuche. La Cuca solo sale de su cueva durante la noche, especialmente cuando la luna está llena. Se mueve silenciosamente entre las sombras y su objetivo principal son los niños que no obedecen a sus padres o que se niegan a ir a dormir temprano. Los padres solían contar la historia de la Cuca para asustar a sus hijos y hacer que fueran obedientes, advirtiéndoles que si no se dormían a tiempo, la bruja vendría a llevárselos. Se dice que la Cuca vuela en una especie de escoba mágica o sobre el lomo de un gran cuervo, lo que le permite llegar rápidamente a cualquier lugar donde haya niños traviesos. Una noche, un niño llamado Pedro, que siempre se negaba a ir a dormir a la hora indicada, decidió quedarse despierto hasta tarde, jugando y corriendo por la casa. Sus padres le habían advertido sobre la Cuca, pero Pedro no les prestó atención, creyendo que todo era un simple cuento para asustarlo. Mientras el reloj marcaba la medianoche, un viento frío comenzó a soplar por la ventana abierta de la habitación de Pedro. El niño curioso se asomó y en la oscuridad vio una sombra enorme que se movía entre los árboles del bosque cercano. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de su habitación se abrió lentamente y una figura aterradora apareció en el umbral. Era la Cuca, con su rostro deformado y sus garras extendidas hacia él. Pedro intentó gritar, pero el miedo lo dejó sin voz. La Cuca, con una risa estridente, lo agarró y lo llevó fuera de la casa, mientras el viento aullaba entre los árboles. Lo que Pedro no sabía era que sus padres, preocupados por su desobediencia, habían preparado un amuleto especial para protegerlo en caso de peligro. Cuando la Cuca llegó al borde del bosque, el amuleto que Pedro llevaba colgado del cuello sin saber su verdadero poder, comenzó a brillar intensamente. La bruja soltó al niño cubriéndose los ojos del brillo cegador y soltó un chillido de frustración. Pedro cayó al suelo y, aprovechando el momento, corrió hacia su casa lo más rápido que pudo. La Cuca, enfurecida, lo observó desde la oscuridad, pero no se atrevió a acercarse debido al poder del amuleto. Desde esa noche, Pedro nunca más desobedeció a sus padres y siempre se aseguró de ir a la cama temprano, sabiendo que la Cuca aún podría estar rondando por el bosque, esperando una nueva oportunidad.
La leyenda de la cuca es una advertencia clara para los niños sobre la importancia de la obediencia y el respeto a las reglas. En el folclore brasileño, la cuca no es solo una figura para infundir miedo, sino también una forma de enseñar lecciones importantes a los más jóvenes. Representa los peligros de la desobediencia y el riesgo que conlleva desafiar las normas establecidas por los mayores. La cuca también simboliza el miedo a lo desconocido y a lo que puede acechar en la oscuridad, algo que los padres han utilizado durante generaciones para mantener a sus hijos seguros y protegidos. En la cultura popular, la cuca ha sido representada en canciones de cuna, como la famosa Nana, Nenem, que a cuca ven pegar, que aún se canta para calmar a los niños y hacerlos dormir. Su figura sigue presente en el imaginario brasileño, recordándonos que aunque los monstruos puedan ser solo cuentos, las lecciones que enseñan son muy reales. La cuca sigue siendo una advertencia para aquellos que se niegan a seguir las reglas y, sobre todo, un símbolo del poder del miedo y el respeto hacia lo que no comprendemos del todo. Y así llegamos al final de nuestro fascinante recorrido por las leyendas más icónicas del folclore brasileño. Espero que hayan disfrutado de estas historias llenas de magia, misterio y criaturas inolvidables, tanto como yo disfruté compartiéndolas con ustedes. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse más aventuras como esta. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.